Hola, muy buenos días con todos. Muchas gracias por asistir. De parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo, le damos la más cordial bienvenida a este taller para periodistas sobre elecciones generales 2026. Vamos a tocar tres temas muy importantes. Uno de ellos es el cronograma electoral, el otro va a ser publicidad estatal, neutralidad y encuestas, y el siguiente tema vendría a ser desinformación electoral. La dinámica va a ser una exposición de aproximadamente 20 minutos y luego viene la ronda de preguntas. Así que vamos a comenzar con el tema de cronograma electoral e hitos. Está a cargo de la doctora Grecia Rentería, especialista del Gabinete de Asesores de Presidencia. Le damos unos aplausos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Les recomendaría que por favor pongan sus celulares en vibrador para no interrumpir las ponencias. El día de hoy vamos a hablar de las elecciones generales 2026, sobre todo del cronograma electoral que tenemos para este periodo 2026. Siguiente, por favor. El escenario que tenemos de la participación ciudadana de un electoral universo, tenemos a la fecha, según la fuente. Los teléfonos, por favor, en silencio. Ya. Según la fuente de RENIEC, actualizada el 31 de julio del 2025, que es lo que hemos encontrado en las páginas de RENIEC, es que tenemos un total de 27.392 millones de electores. El Perú cuenta con una población electoral de cerca de 27 millones y medio, claramente, de cuales estos 2.5 son jóvenes, 1.182 son extranjeros, 14.2 son adultos entre 30 a 59 años, el 2.5 es de 18 a 29 años, y 5.3 son adultos mayores. Ahora bien, hasta la fecha, con las alianzas electorales, ¿cuál es el panorama que tenemos para las elecciones generales? Tenemos la fórmula presidencial, que está a cargo de, la componen 3 integrantes, que sería un total de candidatos 3, por un número de organizaciones políticas que son 39. En total tenemos 117 candidatos, hasta la fecha, como les menciono, con las alianzas, para las elecciones generales 2026. Como senadores tenemos 60 cargos, los que se disputan en Senado, tenemos 56 más 30, los 56 son porque 28 se escogen en Lima por el tema de número de población, y como se duplica por el tema de paridad, es el número 96 que se tendrían que elegir. Por 39 organizaciones políticas tenemos 3.354 candidatos para senadores. Para diputados tenemos 130, nuevamente el número de candidatos 158 por fórmulas y listas, por número de organizaciones políticas que son 39. Estamos hablando de 6.162 diputados a nivel nacional. Y los representantes del Parlamento andino son 5 titulares y 10 suplentes. Tenemos el número de candidatos 16, nuevamente por paridad, es un hombre y una mujer. Por número de organizaciones políticas, que es 39, estamos hablando de 624 candidatos para representantes del Parlamento andino. ¿Qué implica esto? Que tenemos un escenario para el 2026, hasta el momento, vuelvo a mencionar, de 10.257 candidatos, lo que a nosotros como Jurado Nacional de Elecciones nos presenta un gran reto. ¿Por qué? Porque a diferencia de los años anteriores, de las elecciones anteriores, no hemos tenido este número de organizaciones políticas. A continuación, estas son las organizaciones políticas que tenemos hasta la fecha 5 de septiembre. Tenemos 3 alianzas electorales que han quedado inscritas el 1 de septiembre, que ha sido la fecha máxima para inscribir las alianzas electorales, donde tenemos Alianza Electoral Venceremos, que se encuentra conformada por 2 organizaciones políticas, que es Nuevo Perú por el Buen Vivir y Partido Popular Voces del Pueblo. Tenemos Fuerza y Libertad, configurado por Batalla Perú y Fuerza Moderna, y tenemos Unidad Nacional, Partido Político Peruanos Unidos Somos Libres, PPC, Partido Político Popular Cristiano, y Partido Unidad y Paz. Y tenemos 36 partidos políticos inscritos. Como pueden ver, ahí está el signo representante de cada partido político que se encuentra inscrito a la fecha. Siguiente PPT.
Ahora, el cronograma electoral, que es a lo que hemos venido prácticamente, fue aprobado mediante la resolución 126-2025 del Jurado Nacional de Elecciones el 3 de abril. Se dio la aprobación del cronograma electoral. Siguiente. A raíz de esta... ¿Por qué nosotros aprobamos un cronograma electoral? Porque el día 26 de marzo de 2025 se convocaron a elecciones generales. Entonces, para nosotros saber cómo va a ser el juego, o sea, cómo se va a dar las reglas de juego, necesitamos saber cómo se va a seguir, los pasos, qué pasos se van a seguir, cómo se van a dar los plazos, los tiempos y todo eso. Entonces hicimos un cronograma electoral, donde sabemos que el cronograma electoral básicamente culmina, si es que se da una segunda vuelta, el 7 de junio, y si solamente quedamos en una primera vuelta, el cronograma electoral terminaría el 12 de abril. Siguiente PPT, por favor. Ahora, ¿por qué en esta PPT nosotros vemos periodos del 2024 si estamos hablando de que las convocatorias a elecciones fue el 2025? ¿Por qué? Porque nosotros es importante recalcar que el 23 de diciembre fue la fecha límite para renunciar a la afiliación y participar como candidato designado. Es decir, si yo me encontraba en una organización política, mi fecha límite para yo renunciar a esa organización política y participar por otra organización política era el 23 de diciembre, pero como candidato designado, no como candidato invitado, que son totalmente diferentes. El 18 de febrero fue la fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen los padrones de afiliación, de afiliados, es decir, saber quiénes son los afiliados de las organizaciones políticas que van a participar en las elecciones primarias. Más adelante vamos a estar explicando lo de las elecciones primarias. Y el 26 de marzo, como les comenté, fue la convocatoria de elecciones generales mediante Decreto Supremo 039-2025 PCM. Aquí hubo bastante crítica porque mencionaban que la fecha máxima para convocar elecciones era el 12 de abril del 2025. Efectivamente, que los teléfonos, por favor. El 12 de abril era la fecha máxima, pero eso no impedía de que se pueda convocar antes. Entonces, ante esta situación, siguiente PPT, por favor. Ante esta situación, el 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones aún tenía la fecha del 12 de abril como fecha límite para que los partidos políticos logren su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Es decir, hasta esta fecha, todos los que querían participar en el periodo electoral 2026 tenían para inscribir su organización política. Y como se menciona ahí, también era la fecha límite para convocar a elecciones generales, que comprende las elecciones primarias, como ya lo mencionamos. El 13 de mayo es un hito netamente de RENIEC, donde se tenía que entregar la verificación de firmas de afiliados. Y luego, el 30 de junio, era la fecha límite para que nosotros les remitamos a RENIEC la información para la elaboración de los padrones de electores afiliados. Es decir, quienes eran sus afiliados, le teníamos que remitir a RENIEC, este es el padrón que tú tienes que validar. Ahora, en esta parte, que es lo que recién estamos pasando, que ha sido agosto, septiembre, el 2 de agosto fue la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas electorales a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones políticas que querían participar de manera agrupada en alianza tenían como fecha máxima para solicitar su inscripción ante la DNROP el 2 de agosto. Pero para poder hacer estas alianzas electorales, las organizaciones políticas tenían que juntarse y hacer acuerdos, ver cómo se iban a representar, quién iba a representar, cómo iban a ser las elecciones primarias que iban a tener, cuáles iban a ser las cuotas. Todo eso ya está dentro de los estatutos de las organizaciones políticas, las cuales son autónomas y se regulan ellas mismas. Nosotros no podemos no podemos regularles cómo van a participar internamente sus elecciones, cómo van a ser sus estatutos, porque es algo que les corresponde propiamente a la organización política. Eso sí, tienen que seguir el marco legal que se encuentra en la LOE. Luego, el 1 de septiembre es la fecha máxima para la inscripción de alianzas electorales. Después del 2 de agosto al 1 de septiembre se da el tema de la inscripción de alianzas electorales. Y es ahí que nosotros tenemos las 3 alianzas electorales que les mencioné. Hasta el 30 de agosto nosotros íbamos con una carrera política de 43 organizaciones políticas. Con la inscripción de las alianzas electorales hemos bajado a 36 organizaciones políticas y 3 alianzas electorales, lo que nos da un total de 39 partidos políticos que a la fecha se encuentran en carrera para las elecciones generales 2026.
Ahora, el 1 de septiembre también era la fecha límite para que se le comunique a la OMPE cuál iba a ser el modo de elección de las organizaciones políticas. Es decir, si van a escoger la modalidad A, la modalidad B o la modalidad C. Cada modalidad de elección depende mucho de las personas que van a participar en las elecciones primarias para escoger al representante de la organización política. Siguiente, por favor. Y acá tenemos ya pasamos el 1 de septiembre y ahorita nuestro siguiente hito importante es el del 31 de octubre, que es la fecha límite, o sea, puede ser antes, pero el 31 de octubre es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos para participar en las elecciones primarias ante los órganos electorales partidarios. Ya. Y como les mencioné, el 30 de noviembre es la fecha de las elecciones primarias modalidades A y B. ¿Qué significa la modalidad A y la modalidad B en elecciones primarias? La modalidad A hace referencia a que la organización política va a tener para que participen de sus elecciones no solamente a los afiliados, sino también a los ciudadanos que se inscribieron en el padrón de la organización política, estén o no estén afiliados. O sea, yo, Grecia, no soy partidaria de ningún partido político. Si yo decido que quiero elegir por las elecciones primarias del partido Periquito de los Palotes, voy y me escribo en su padrón y le digo, escúchame, quiero participar en tu padrón de elecciones primarias porque quiero votar por los candidatos que tienes para ver quién va a ser el que va a representar a tu organización política. Esa sería la modalidad A. Mientras que la modalidad B, para poder escoger al representante de la organización política, tendríamos que ser sí o sí afiliados a la organización política. Si no somos afiliados a la organización política, no podríamos elegir. Y también el 30 de noviembre tenemos el día para que los afiliados, o sea, nuevamente los afiliados, escojan a los delegados, es decir, a los representantes por región, podría ser, que van a escoger al representante de la organización política a nivel nacional. El día 7 de diciembre es el día de la elección de los candidatos por parte de los delegados en la modalidad C. Y aquí viene lo que prácticamente empieza ya toda la contienda electoral de saber qué organizaciones políticas ya presentaron sus candidatos, quiénes tenemos de candidatos, ¿no? El 13 de diciembre, para nosotros, es la fecha máxima de aprobación del padrón electoral definitivo. Y el 15 de diciembre, como fecha máxima nuevamente, el Jurado Nacional proclama los resultados del cómputo de las elecciones primarias. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones va a decir quiénes son los representantes, como fecha máxima el 15 de diciembre, puede ser antes. ¿Quiénes son los que van a representar a las organizaciones políticas? Porque han ganado prácticamente en las elecciones primarias. Y el 23 de diciembre es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Ahora, aquí, el 23 de diciembre, vamos hasta el 15 de diciembre, en principio, nosotros vamos con un escenario de 39 partidos políticos, el cual puede disminuir si es que no se dan las elecciones, las modalidades A, B o C. Necesitan un 10% de votos válidamente emitidos para tener a un representante de una organización política, porque si no se da, no van a tener un representante de organización política. Entonces, en el escenario ideal que se dé, nosotros, el 15 de diciembre, tenemos 39 organizaciones políticas, según lo que mencioné en un inicio. Pero en el supuesto negado de que no todas las organizaciones políticas logren inscribir su lista de solicitudes y fórmulas de candidatos, para el 23 de diciembre podría ser, que es la fecha máxima, les digo, podría ser que tengamos menos organizaciones políticas. Como le digo, esto ya es una responsabilidad propia de la organización política, de que sea cuidadoso, de que sea dirimente en presentar sus listas al Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente PPT, por favor. Luego viene el 11 de febrero para el Jurado Nacional de Elecciones, que es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros vamos a hacer una evaluación de todo lo que se presentó hasta el 23 de diciembre y, a más tardar, el 11 de febrero,
estamos diciendo, estos son los candidatos que han quedado inscritos, admitidos, perdónenme, no inscritos, admitidos para las elecciones generales 2026. Como les digo, el escenario que vamos hasta ahorita, supondríamos que es 39, pero podría disminuir. Aumentar no, pero disminuir sí. Y también es la fecha límite para la renuncia de candidatos y retiros de listas. Por ejemplo, yo me inscribí en la lista A y luego me di cuenta de que yo ya no, o sea, ya no llevamos de repente la misma ideología, el mismo espíritu, me he peleado con el partido y todo esto, y ya no quiero estar en el partido. Entonces yo tengo como fecha límite para renunciar el 11 de febrero del 2026. Luego de la publicación de la lista, viene todo el tema de la exclusión de tachas en primera instancia, donde cuando ya publicamos la lista decimos, estos son los candidatos, los ciudadanos que consideren, de repente dicen, este candidato no es idóneo o este candidato no ha cumplido tal cosa o ha mentido en tal cosa y todo esto, y yo presento una tacha que tengo presento una tacha durante el proceso, lo cual puede impedir la inscripción del candidato de la organización política. Entonces, la fecha límite para que el jurado nacional, la primera instancia del jurado nacional, el jurado electoral especial sería en este caso, resuelva eso es el 26 de febrero. Siguiente PPT, por favor. Oh, no. Ay, perdón. Luego viene, después de la primera instancia, de repente yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la primera instancia, apelo. Y apelo y hago una exclusión o una tacha. Y ahí resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, que es segunda instancia en este caso. Y la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva sería el 13 de marzo. Y el 14 de marzo del 2026, nosotros, es la fecha límite también, le estoy hablando todo de fecha límite. El 14 de marzo del 2026, nosotros ya sabremos, a ciencia cierta, quiénes son las candidaturas que queden inscritas. No obstante, si acá volvemos a poner en el hipotético que queden las 39 organizaciones políticas, no significa que estos candidatos, candidatos representantes de las 39 organizaciones políticas, lleguen al 12 de abril, porque entre el 14 de marzo y el 11 de abril puede haber una situación que limite al candidato, una exclusión por tema jurídico, por ejemplo, que le salga una condena, que sea inhabilitado. Eso podría excluir al candidato de las elecciones hasta el 11 de abril, que es la fecha límite. El día de la primera vuelta tenemos el 12 de abril y con tantas organizaciones políticas que tenemos, nosotros creemos que va a haber una segunda vuelta, que sería el 7 de junio. Para que no haya una segunda vuelta necesitaríamos que en la primera vuelta un candidato tenga más del 50% de votos, entonces solamente nos quedaríamos en la primera vuelta. Eso es todo, espero me hayan comprendido. Cualquier duda, comentario, estoy aquí para solucionarlo. ¿Qué tal? Bueno, agradecemos a la doctora Grecia Rentería por su exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, duda. ¿Sí? Mi nombre es Daniel Tingal, del medio de comunicación Creo Televisión de cobertura nacional. Permítame, doctora, una consulta específica, el costo de las tachas. Eso falta especificar. El costo de las tachas, a ver, déjame pensar un ratito. Si no me equivoco, hemos exonerado el costo de las tachas. No tengo el dato acá exacto, pero lo que estuvimos haciendo fue de las afiliaciones indebidas exoneramos del costo y si no me equivoco también el costo de tachas. Déjame revisarla, no me acuerdo exactamente si fue tachas o apelaciones, pero déjame revisarlo y terminando esto te doy la respuesta, no te preocupes. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? Pero yo veo ya propaganda política de candidatos que, bueno, son los dueños del partido, ¿no? Su chacra, que se vayan a elegir, difícil. ¿Qué? Perdón. Es que hay candidatos que tienen su partido. Claro. Y son los únicos candidatos. Claro, pero como te mencioné, eso ya es un tema de la organización política. Eso sería ya un tema de cómo ellos regulan internamente sus estatutos, su modo de elección. Nosotros a ese nivel de regulación no podemos llegar porque es autonomía. Lo que nosotros podemos velar en temas de fiscalización y todo es que realmente elijan a los candidatos. De repente es lista única, no lo sabemos. Grecia, permíteme nuevamente, muy buenos días. Hola. Una pregunta adicional. ¿Qué experiencias ustedes han recogido de las elecciones pasadas que ya no se vuelvan a repetir?
Sí, claro. Como te mencioné, en las experiencias pasadas lo que tenemos es, en primer lugar, es el incremento de organizaciones políticas que es más del 50% abismal. Entonces, todo esto representa un gran reto para el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que estamos haciendo es, tenemos fiscalizadores a nivel nacional, estamos implementando los formadores de voto informado a nivel nacional. De hecho, ya ingresaron los formadores de voto informado a nivel nacional. La próxima semana están ingresando a campo, donde tenemos 60 fiscalizadores a nivel nacional que buscamos capacitar a 150.000 personas para que tengan el tema del voto informado. ¿Qué implica esto del voto informado? Que las personas sepan cuál es el calendario electoral, por qué vamos a elegir, la diferencia entre senador, diputado, los planes de gobierno, las características de los candidatos. Todo eso lo estamos implementando, no solamente a través de sistemas digitales, sino también con personal en campo, porque entendemos que no todas las personas tienen la facilidad de poder ingresar a las redes sociales, a las páginas web. Entonces, estamos haciendo un trabajo articulado con OMPE, con RENIEC también, para poder llegar a toda la población. Eso estamos haciendo como Jurado Nacional de Elecciones. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Sí? Buenos días, Alfredo Palomino del Cajamarquino. Los candidatos que por ahora son autoridades, ¿a partir de cuándo pueden hacer campaña ellos? ¿Desde el momento que renuncian? ¿Hoy que son autoridades lo pueden hacer? Nosotros a la fecha no tenemos todavía candidatos. O sea, hay posibles candidatos, pero no tenemos un candidato que digamos, esta persona es candidato, porque como te mencioné anteriormente… Pero como precandidatos hacen campaña. Claro, pero no sabemos… Consulta. Ya, no sabemos si esa persona que hace campaña va a ser candidato o no. Ahora, lo que sabemos es por un tema de neutralidad que venimos trabajando desde Jurado Nacional de Elecciones, que desde convocada la elección, en este caso desde el 26 de marzo, no se puede hacer publicidad ni propaganda ni nada por el estilo, en relación a hacer para mostrar a la ciudadanía de que yo estoy entregando algo a cambio de, o sea, estoy entregando algo por el gobierno o por el gobierno municipal o local, y de trasfondo yo voy a ser candidato. Todo eso está siendo fiscalizado, se están haciendo informes de fiscalización y todo eso. Más concreta le hago la pregunta. El señor Acuña, el señor César Acuña, que posiblemente sea candidato presidencial, aquí en Cajamarca, en la carretera Baños del Inca, hay una tremenda propaganda gigante, ¿no? que lo muestra como candidato a la presidencia de APP. ¿Eso es legal? Nosotros nos enmarcamos al marco normativo, como te menciono. El marco normativo nos dice que nosotros a la fecha no tenemos candidatos. Sin embargo, por temas de neutralidad, se está fiscalizando esas acciones y se están tomando las medidas necesarias. Ahorita tenemos a los fiscalizadores en campo. Pero eso no me ha contestado. ¿Es legal o no legal, siendo el gobernador de la Libertad, que haga propaganda como candidato presidencial? ¿Es legal o no? Como le mencioné, el marco legal nos dice de que el candidato lo tenemos inscrito desde las organizaciones políticas a partir del 23 de diciembre. Antes no tenemos candidatos, tenemos pseudos candidatos. Lo que estamos trabajando ahorita es el tema de neutralidad. Entonces, se están haciendo las labores de fiscalización desde neutralidad, desde el Jurado Nacional de Elecciones. Se hacen los informes de fiscalización, los informes de incidencia y luego se pasa al Jurado Electoral Especial. Sí, justamente ese tema que usted está preguntando va a ser el siguiente tema, que va a ser de publicidad estatal, propaganda y neutralidad, para que pueda ser también, para que le puedan contestar tu pregunta. Sí, a ver, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis Padilla de la página Habla Cajamarca. En la misma línea de lo que estaba consultando el colega Alfredo Palomino, ¿cuál es la penalidad a la cual se hace, pues, de alguna u otra manera acreedores estos candidatos, digamos, que son conocidos dentro, valga la redundancia, del conocimiento general, pero todavía no están inscritos? Y si me permite una consulta adicional, también es práctica común que estos candidatos que son conocidos, digamos, por toda la sociedad, utilicen las obras que están inaugurando o están impulsando para colocar pinturas de la misma tonalidad que su partido político, ¿no? Entonces podría ser una campaña soterrada. En ese sentido, también hay una acción que se toma
Le agradezco la respuesta. Sí, claro, esas son las acciones de fiscalización que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones desde el punto de vista de la neutralidad. Y las sanciones que se aplican es desde 30 UITs como mínimo y máximo 100 UITs. Ya, bueno, hay preguntas creo que sobre neutralidad, publicidad y propaganda. Justamente vamos a entrar a ese tema. Antes queremos agradecer a la doctora Grecia Rentería por la exposición del cronograma electoral. Un fuerte aplauso. Ahora vamos a pasar al tema justamente que ustedes están haciendo preguntas. El encargado va a ser el doctor Luis Ramos Polo, que él es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Muy buenos días con cada uno de ustedes, estimados amigos de la prensa. Como me habían presentado Aldo, mi nombre es Luis Enrique Ramos Polo. Soy actualmente el coordinador del monitoreo electoral operativo de la Dirección Nacional de Fiscalización con Procesos Electorales. Y el presente tema que les atreví a compartir con ustedes tiene que ver con 3 temas trascendentales para el proceso electoral como tal. Justamente la visión que yo les traigo, o esto de acá, que más que una exposición, me gustaría más que sea como un conversatorio, y me parece bien en este caso tener las consultas, pero recordarles que el enfoque que yo les traigo es desde fiscalización electoral, que es un órgano técnico del Jurado Nacional de Elecciones. Comenzando de esta manera, vamos a iniciar por lo que son encuestas electorales. La base normativa de lo que son las encuestas electorales se encuentra demarcado en la Ley Orgánica de Elecciones. Regresemos, por favor. En la Ley Orgánica de Elecciones y en la Resolución 107-2025 JNE, que es el reglamento actual aprobado para el presente proceso electoral sobre encuestas electorales. Este reglamento actualizado al reglamento con el que el BOAL se venía fiscalizando anteriormente. Ahora bien, en el caso de lo que son las definiciones, las actividades de fiscalización se circunscriben en 3 actividades propiamente sobre lo que son encuestas electorales. Lo que es la encuesta electoral, el simulacro de votación y adicionalmente lo que es el sondeo de opinión. Técnicamente las definiciones las encontramos conforme justamente establece lo que es la filimina y esto está detallado de mejor manera en lo que es el reglamento. Continuamos. Ahora, en cuanto a las exigencias dirigidas a las encuestadoras, nosotros tenemos que entender que lo que fiscalizamos es en primer término a las encuestadoras, es decir, aquellos medios de comunicación que se encuentran en este caso inscritos en el registro de encuestadoras electorales del JNE, ¿sí? Pero adicionalmente también lo que vamos a hacer en su oportunidad es fiscalizar a los medios, en este caso de comunicación, al momento que difunden las encuestas, ¿sí? Ahora, el primer requisito que se fiscaliza es que la encuestadora se encuentre justamente inscrita en este registro electoral de encuestas electorales, ¿sí? Que tenga una inscripción vigente a la fecha y que haya cumplido todos los procedimientos para su inscripción correspondiente. Ahora, en cuanto a la fiscalización, cuando se fiscaliza el tema de encuestas electorales o simulacros de votación, estas pueden ser difundidas a través de lo que dicen medios de prensa escrita, medios televisivos, las páginas web, incluso las redes sociales o portales web institucionales de estas empresas. ¿Cuándo es en este caso necesario el tema de que estas empresas, estas encuestadoras, realicen la presentación de su informe sobre las encuestas electorales o los simulacros de votación? La norma indica 5 días hábiles posteriores a la publicación justamente de esta simulacro de votación o encuesta electoral. Esto lo traía para compartirles con ustedes, si lo pueden verificar, son los requisitos que se fiscalizan que deben contener las encuestas electorales, tanto así como la ficha técnica que debe acompañar lo mismo, ¿no? Que es la parte técnica que la OGTI va justamente a realizar la verificación correspondiente, mientras que el área de fiscalización a la cual yo pertenezco vamos a hacer la parte del informe legal, ¿sí? De manera paralela, cuando se analiza lo que es una encuesta o un simulacro de votación, esto va a 2 áreas técnicas del Jurado Nacional de Elecciones. A OGTI, lo que era antes conocido como DRED y lo que también se encuentra en el reglamento, porque sufrimos una modificación del tema del ROF de nuestra institución, lo que ellos se encargan es de la parte técnica, ver propiamente dicho la parte técnica de la encuesta. Nosotros como área de fiscalización vemos la parte legal. Ahora bien, para el simulacro de votación los requisitos son distintos, ¿sí? Conforme ustedes pueden ver en la filimina. Ahora, pero ¿qué es importante que eso también contenga? Que al momento que se presente el informe, esto esté visado por el profesional correspondiente y el profesional justamente se encuentre con la habilitación, en este caso respectiva, en su colegio, ¿sí?
Esto lo verificamos y justamente hacemos la constatación sin perjuicio de que tal vez el profesional no se puede encontrar inscrito, pero nos puede presentar su certificado de habilitación del colegio profesional correspondiente, lo cual también sería válido. ¿Sí? Continuamos. Lo que es en el caso de la publicación de la intención de voto en portal web de la encuestadora, es necesario que justamente en cuanto a esto, un momentito regresemos, es muy importante esto, ¿por qué? Porque la encuestadora cuando se registra, en este registro de encuestadoras electorales, justamente señala su portal web. Entonces, parte de la fiscalización justamente y la comprobación es de que la encuesta electoral o el simulacro de votación haya sido publicado también en su portal web como tal. ¿Sí? Avancemos. Ahora, las exigencias dirigidas a los medios de comunicación. ¿Qué le exige la norma a los medios de comunicación? Que cuando difundan la encuesta o el simulacro de votación, estos datos que están justamente mostrados en la filimina estén justamente siendo publicados de manera paralela a los resultados que ellos están mostrando, ¿no? Continuamos. Ahora, hay que hacer una diferenciación entre lo que es una encuesta electoral o un simulacro de votación que tiene carácter científico, cumple ciertos requisitos y justamente es hecho por profesionales, pero puede ser que también existan las telellamadas, ¿sí? Puede ser que existan los sondeos de opinión. En ese caso es válido que se realice, pero el requisito es que al momento que se realice estos sondeos de opinión, que puede ser tal vez en vivo, ¿sí? O, por ejemplo, por televotos que le llaman, o en este caso votaciones que se realizan y se publican, cuente con el tema de esta frase, que los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico. ¿Sí? Ese es el requisito para que el sondeo de opinión vaya. En el caso que no se realice de esta manera, es fiscalizable y posible de exhortación y requerimiento del jurado electoral especial para la subsanación correspondiente. ¿Continuamos? Ahora, en esta filimina vemos justamente qué es lo que se fiscaliza o cómo lo fiscalizamos. En cuanto a las exigencias, en este caso de las encuestadoras, se encuentran sustentadas en el artículo 18 y 23 de la norma. Mientras que las exigencias que ya hemos compartido con ustedes para los medios de comunicación y los que les he mostrado están tanto en el artículo 24 como en el artículo 27 del reglamento. Ahora, propiamente dicho, el tema técnico de la encuesta es justamente actualmente verificada por la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, ¿sí? Lo que anteriormente se conocía como DRET. ¿Sí? Continuamos, por favor. Ahora, en cuanto al procedimiento sancionador, este es el catálogo de infracciones que justamente podrían cometer las encuestadoras o los medios de comunicación cuando justamente, o por ejemplo la encuestadora no cumple con el plazo de presentación, cuando por ejemplo en la parte técnica que analiza el área técnica del jurado hay elementos, por ejemplo, que no han sido considerados, cuando por ejemplo la difusión de la encuesta por los medios de comunicación ha sido realizada sin, en este caso, cumplir con los requisitos mostrados en la filimina respecto a campos técnicos que debe mostrar necesariamente esto, ¿sí? Entre otros. Ahora, para hablar de lo que es un tema también muy importante creo para ustedes y por los cuales están presentes, es el tema de neutralidad electoral, que es un tema mucho interesante justamente compartirlo con ustedes, pero para hablar de neutralidad hay un tema de que, ¿me permites el micro, Aldo? Para no hacerlo tan monótono esto. En el caso de lo que viene a ser la neutralidad, en primer término, es importante que ustedes conozcan lo que es la base normativa, porque sin la base normativa, definitivamente, no vamos a poder hacer la fiscalización. La base normativa del procedimiento que fiscalizamos se encuentra sustentado en primer término en el decreto 039-2025 PCM, que es aquel decreto supremo que convoca el proceso electoral, porque recordemos que la actividad fiscalizadora se enmarca siempre dentro de un proceso electoral y para el presente proceso electoral estamos hablando de las EG 2026. Sin perjuicio de ello, la Constitución Política del Perú ha indicado que es la ley quien va a establecer los límites o va a determinar en este caso las pautas sobre las cuales se va a regular la neutralidad en un proceso electoral. Ahora, nosotros como ente fiscalizador, quiero que también recuerden esto, nosotros fiscalizamos lo que es neutralidad electoral, sustentada principalmente en la Ley Orgánica de Elecciones y de manera más específica en nuestro reglamento, en el 112-2025 JNE, aprobado en este caso este año para el proceso electoral de las EG 2026. ¿Por qué es importante el reglamento? Porque justamente detalla de mejor manera lo que se establece en la ley orgánica. El reglamento define lo que es neutralidad, establece cuáles son las infracciones que podrían cometer los funcionarios o autoridades en procesos electorales y el procedimiento sancionador justamente a seguir cuando haya la posible comisión de un hecho infractor. Ahora,
Fuera de ello, tenemos base normativa complementaria como el Código de Ética del Funcionario Público, la cual establece la absoluta imparcialidad política en el ejercicio de las funciones de los funcionarios. También tenemos la Ley del Servicio Civil, que justamente no solo versa sobre los funcionarios o servidores públicos, también lo que hace es mencionar en un acápite especial que también se considera servidor, en este caso público, a la autoridad elegida por mandato popular. Por lo tanto, esta norma también es de base, en este caso complementaria a la señalada primigeniamente. Y sin perjuicio de ello, este año también se aprobó el Decreto Supremo 054-2025 PCM, que tiene que ver con disposiciones en materia de neutralidad y publicidad estatal para funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, que es un tipo de neutralidad administrativa y un procedimiento administrativo disciplinario que se seguiría contra los funcionarios o autoridades que incurran en estos procedimientos, en la vulneración de estas prerrogativas, ¿no? De estas infracciones. Pero, ¿qué es neutralidad electoral? ¿No? ¿O qué entendemos como neutralidad? Primero, tenemos que entender que la neutralidad es un principio constitucional, ¿sí? Al ser un principio constitucional, se constituye en un deber esencial que toda autoridad política o pública, funcionario o servidor público, y ojo con esto, independientemente del régimen en el cual se encuentren, tienen que actuar con lo que es imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones, pero dentro del marco de un proceso electoral. Esa es la definición que tenemos en el reglamento. ¿Continuamos? Ahora bien, nosotros vamos a hablar sobre lo que son las infracciones que podrían incurrir las autoridades políticas o públicas, funcionarios o servidores que tengan personal bajo su dependencia, y vamos a ver también aquellos funcionarios que tengan en este caso o participen en un proceso electoral, qué infracciones podrían incurrir, ¿sí? En el caso de lo que son las autoridades políticas o públicas, conforme se ve acá, está regulada en el artículo 32.1 del reglamento y tiene concordancia con el 346 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Cuáles son las más recurrentes? Realizar actos de cualquier naturaleza que justamente favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. ¿Qué más les está prohibido realizar a las autoridades? Propaganda electoral, ¿sí? ¿Qué más está prohibido en este caso a las autoridades que hagan? Que intervengan en el proceso electoral para justamente coactar la libertad de sufragio. Puede darse el caso que también las autoridades, a personal que tengan bajo su dependencia, quieran obligarlos a afiliarse a organizaciones políticas. O, en este caso, quieran que sus dependientes voten en determinado sentido a favor de algún candidato, ¿no? O alguna organización política. Recordemos, y voy a hacer una acotación con justamente lo que señalaban, y había escuchado justamente en la exposición de mi compañera Grecia, lo siguiente. Nosotros tenemos que sacarnos, en este caso, del chip de la cabeza, el tema de utilizar el nombre o el término precandidato. Precandidato no existe. O sea, no existe el precandidato, técnicamente no existe tal figura. Solo existe el candidato o ciudadano, técnicamente hablando. Y el candidato para el proceso electoral ha sido regulado en 2 etapas. Nosotros estamos frente a un proceso electoral muy complejo y nosotros para el presente proceso electoral vamos a tener elecciones primarias y elecciones generales. Entonces, la denominación de candidato está relacionada justamente a aquel ciudadano que participa en el umbral de las elecciones primarias en primer término. Y luego se va a conocer como candidato a aquella persona que va, en este caso, a ir al proceso general, en este caso, luego de pasar el umbral de las elecciones primarias. Pero precandidato no existe. Podríamos entender que es un ciudadano con aspiraciones políticas, ¿sí? Pero siempre he escuchado este término referirse, ¿no? Precandidato, pero eso es algo que tenemos que desterrar de la terminología que utilizamos nosotros, ¿ya? Ahora, en cuanto al tema de infracciones que pueden incurrir funcionarios o servidores públicos que tengan personal bajo su dependencia, conforme ustedes pueden ver, las más comunes, ¿cuáles pueden ser? Que quieran imponer a algún funcionario que esté bajo su dependencia también a votar en determinado sentido, o hacer propaganda electoral, o hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad de sufragio. ¿Qué más? Hay un tipo de infracción especial que habla sobre aquellas en las que incurren funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargo de elección popular. En ese sentido, la prohibición dice que desde 90 días antes del acto de sufragio van a entrar, en este caso en vigencia, estas infracciones. ¿Cuándo cumplen los 90 días para este proceso electoral de elecciones generales? El 12 de enero del 2026, ¿sí? ¿Y en qué no podrían realizar en este caso los funcionarios que participan del proceso, en este caso de elección popular, que esa sería la CG?
los funcionarios no podrían hacer proselitismo político en la inauguración o inspección de obras públicas. Ojo con esto también, el otro año vamos a tener un año electoral muy crucial, porque también va a llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales 2026. Para ese caso, cuando estemos frente a elecciones municipales, conforme señala la norma, los funcionarios que vayan a postular en este proceso electoral no van a poder participar de la inspección o inauguración de obras públicas. Pero recordemos que aplica para el marco de elecciones municipales, ¿sí? Ahora, ¿qué también es lo común que no pueden realizar estos funcionarios que participan, en este caso como candidatos a cargos de elección popular? ¿Sí? Lo que no pueden hacer cuando, por ejemplo, va un regidor en reelección es dirigirse en sus alocuciones, como dice la norma, de manera directa o indirecta a los demás candidatos u organizaciones políticas. Continuamos. Bien, en el caso del procedimiento sancionador, es bueno que ustedes también sepan que para un proceso electoral se conforman órganos temporales que administran justicia electoral. Si bien es cierto, nosotros en este momento hemos venido representando a nuestra institución, que es el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones justamente lo que hace es realizar el cumplimiento de la legalidad del proceso. Esto también tiene que ver con el tema del debido procedimiento. Y el debido procedimiento también incluye lo que es el principio de doble instancia. Entonces, para un proceso electoral se instalan estos órganos de primera instancia, que son jurados electorales especiales que se instalan a nivel nacional. Y estos órganos lo que van a realizar es justicia electoral en primera instancia. Si en este caso una persona que se le siga un procedimiento sancionador no ve satisfecho su derecho justamente en esta primera instancia, ya tendrá el derecho de apelarlo al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la ciudad de Lima. Ahora, en materia de neutralidad, ¿cómo es el procedimiento? Dice justamente el procedimiento que el jurado electoral especial que va a asumir justamente competencia en primera instancia es aquel jurado electoral especial donde se ubique el hecho infractor. Sin embargo, dice, cuando no se pueda determinar el lugar de la comisión del hecho infractor, va a ser en este caso el jurado electoral especial donde la entidad pública, donde el funcionario o la autoridad presta lo que son sus servicios, ¿sí? Continuamos. De manera general, el procedimiento sancionador puede, en este caso el jurado electoral especial, lo que puede determinar a través de un informe de fiscalización es determinar una infracción en materia de neutralidad. Cuando ocurre esto, lo que va a pasar es que se derivan los actuados a la Contraloría General de la República y a la propia entidad para que actúen de acuerdo a sus competencias. Cuando hay el tema de una reincidencia o una segunda infracción, lo que podría haber es desde una amonestación pública hasta multas de 10, no menor de 10 ni mayor de 100 unidades no menor de 30 ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias, ¿sí? Que al cambio vendrían a ser 160.500 soles ni más de 535.000 soles, ¿sí? Este procedimiento justamente se sigue de esa manera y también recordarles lo siguiente. Y eso también es una pregunta que anteriormente me lo habían hecho también en un taller que habíamos realizado y es buena compartirlo con ustedes. Recordemos lo siguiente, el área técnica a la cual represento, que viene a ser la Dirección Nacional de Fiscalización, emite informes. Sin embargo, los informes de fiscalización no son vinculantes para los jurados electorales especiales, quienes con autonomía funcional, conforme dice su propia normativa, son quienes van a analizar los casos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el área de fiscalización presenta los informes, sin embargo, esto se corre traslado al presunto infractor, que sería la autoridad o funcionario. Ellos presentan sus descargos y lo que hace el jurado electoral especial es lo siguiente, analizar todo el contexto y determinar si hay infracción o no. A veces pueden compartir el criterio de fiscalización, pero otras veces no comparten y justamente es parte de la autonomía que ellos tienen. ¿Sí? Continuamos, por favor. Ahora, otro tema importante para ustedes conocer es el tema de publicidad estatal. Como ya les había dicho, en el caso de neutralidad hablamos como sujeto infractor ¿a quién? A la autoridad, funcionario o servidor público. En el caso de publicidad estatal, ya no vamos a hablar del funcionario, ya no vamos a hablar de la autoridad. Acá hablamos de la entidad como tal. Es decir, por ejemplo, ya no hablaríamos del alcalde, ya no hablaríamos del gobernador, acá hablamos de la municipalidad, provincial, distrital o del gobierno regional, ¿sí? Y la base normativa, para poder explicarles lo que es publicidad estatal con un ejemplo también tiene base en el Decreto Supremo 039-2025 que convoca el proceso de elecciones generales 2026. La Ley Orgánica de Elecciones también indica como prohibición general que desde que se convoca un proceso electoral está prohibida la difusión de publicidad estatal.
Y esta prohibición también se encuentra regulada en el artículo 16 de nuestro reglamento. Continuamos. ¿Pero qué es publicidad estatal? La publicidad estatal es toda aquella información que una entidad pública difunda con fondos y recursos públicos. ¿Para qué? Para anunciar la programación, el inicio o la consecución de sus actividades, obras o políticas públicas. ¿Y por qué quiere hacer esto la entidad? Porque la entidad va a querer posicionarse frente a los ciudadanos que perciben los servicios que ellas prestan. Un claro ejemplo, un gobierno regional quiere informar sobre unas obras que está realizando en determinada jurisdicción, ¿no? Que son bajo su competencia, utilizan sus redes sociales. ¿Sí? Entonces, eso es publicidad estatal para que puedan entender. La municipalidad inicia, por ejemplo, el mejoramiento de la Alameda, por ejemplo, Los Descalzos. Es publicidad estatal y justamente la pueden difundir por sus redes sociales, páginas web. Pueden también, tal vez, querer hacer un spot televisivo radial. Podrían realizarlo, vamos a verlo a continuación. Continuamos. Ahí. Ahora, si bien es cierto que la publicidad estatal, justamente dice la norma que se prohíbe la difusión para toda entidad pública, solo los 3 organismos electorales podemos realizar justamente lo que es la publicidad estatal, ¿ok? No infringiendo lo que es de manera directa, lo que vendría a ser en este caso la prohibición expresa de la norma. Sin perjuicio de ello, como les decía, entonces eso quiere decir que no vamos a poder realizar publicidad estatal, lo vamos a descubrir. Pero antes de eso, yo les hablaba de lo que era publicidad estatal, les daba la definición de toda información, pero información es muy general, o sea, es un término muy amplio. Para saber qué tipo de publicidad puede difundirse, tiene que cumplir 2 requisitos: impostergable necesidad o utilidad pública. En el caso de lo que es impostergable necesidad, la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones ya ha delimitado que es aquella información que no puede ser postergada su difusión. Es decir, no puede esperar al proceso electoral que termine para que recién pueda ser conocida por la ciudadanía. El caso más común es cuando, por ejemplo, el Ministerio de Salud quiere informar sobre una campaña de vacunación. Hemos estado en época COVID hace algunos años, lamentablemente. El tema de las medidas de seguridad, de bioseguridad, era un tema necesario y urgente que se difunda. Entonces, eso es impostergable necesidad. No podía esperar un proceso electoral que culmine. Y utilidad pública es cuando se hace conocer aquella información que va a tener repercusión en beneficio de la sociedad. Un claro ejemplo, por ejemplo, de utilidad pública vendría a ser el anuncio del inicio de unas obras y el desvío justamente de calles por la realización de esta actividad. Continuamos. Pero, Luis Enrique, entonces, toda información que cumpla la condición de impostergable necesidad de utilidad pública puede difundirse, o sea, ¿es así todo? Totalmente no. Adicionalmente, hay 2 excepciones que no puede tener esta información que sea de utilidad pública o de impostergable necesidad. No puede contener elementos prohibidos, que nosotros le llamamos de esa manera. ¿Y qué son elementos prohibidos? Elementos, por ejemplo, como colores, símbolos, signos o textos que hagan alusión a una organización política. Tampoco esta información puede contener el nombre, el cargo, la voz o la imagen del funcionario, servidor público o autoridad. ¿Sí? Continuamos. Entonces, Luis, ¿pero hay algún tipo de información que no sea publicidad estatal? O sea, que no necesita justamente tener previamente la autorización del Jurado Electoral Especial o la aprobación del reporte, porque tal vez sí me olvidé mencionarles, es requisito necesario que toda entidad pública informe sobre la realización de la difusión de su información al Jurado Electoral Especial competente. Es un requisito. Si es por radio o televisión, lo vamos a ver más adelante, va a ser mediante el anexo 1 y en el caso de cualquier otro medio, mediante el anexo 2, que lo vamos a tratar a mayor detalle. Pero hay cierta información que no es publicidad estatal y es bueno que ustedes también la conozcan. ¿Qué no es publicidad estatal? Por ejemplo, las notas de prensa que emiten las entidades públicas siempre que estén realizadas conforme la definición que establece el reglamento actualmente, porque este reglamento ha traído una innovación que es la definición de nota de prensa, ¿ok? Ahora, en el caso de lo que es comunicaciones internas como memorandos, tampoco es publicidad estatal, porque es una comunicación interna. ¿Qué tampoco no es publicidad estatal? Una convocatoria en el marco de lo que vienen a ser la ley de contrataciones con el Estado. Continuamos. ¿Qué tampoco es publicidad estatal? Aquella información de los portales de transparencia de las entidades públicas. Un saludo institucional, el tema de lo que vendría a ser las efemérides, eventos en vivo, los webinars, convocatorias de trabajo. ¿Sí? Eso tampoco es publicidad estatal. Entonces, dicho esto,
Luis, pero las entidades públicas podrán entonces difundir. ¿Cómo lo podrían realizar? Vamos a verlo. Esto les va a interesar porque es para el tema de medios de comunicación. Tiene relación directa con ustedes. Cuando la difusión de la información sea por radio o televisión, la entidad pública, en este caso, lo que tiene que realizar es informar al jurado electoral especial mediante una solicitud de autorización previa. Esto es un formato que está al final del reglamento del 112-2025 JNE, y justamente lo que establece este formato son requisitos que debe cumplir justamente la entidad pública, como por ejemplo, ¿qué? Describir sus datos principalmente de la entidad, quién es el titular del pliego, nombre de la entidad, y esto para nosotros como área de fiscalización es importante, porque recordemos lo siguiente, como órgano técnico, la primera parte del procedimiento, si bien es cierto, es recepcionada por el jurado electoral especial, sin embargo, tanto la solicitud de autorización previa como del reporte posterior que vamos a ver posteriormente, va a ser trasladada ¿a quién? Al área técnica, que es la Dirección Nacional de Fiscalización. ¿A través de quién? De sus fiscalizadores que están en los jurados electorales especiales. ¿Y qué se va a verificar ahí? Para poder luego hacer un informe, que se detallen los medios de comunicación, que se detallen los horarios de transmisión, que el titular del pliego sea quien haya presentado el reporte. ¿Qué más se analiza? Que la entidad haya adjuntado el medio de soporte digital o el link de descarga y la transcripción literal de la locución. Porque ¿qué hacemos en fiscalización? Verificamos el contenido del spot, ¿sí? Si es radial, leemos el tema, en este caso, de la pauta con la que está elaborada. En el caso, por ejemplo, que vendría a ser un spot televisivo, analizamos que no contenga también, por ejemplo, elementos prohibidos relacionados con una organización política. ¿Y por qué es importante detallar el tema de los medios de comunicación o el horario de transmisión? Porque, si bien es cierto, cuando la entidad presenta esto, ¿y cuándo lo va a presentar? 7 días calendario antes del inicio de la difusión. Siempre va a ser 7 días antes de cuando tú tengas previsto iniciar la difusión. Pero ¿por qué es importante que se detallen los medios de comunicación y los horarios? Por lo siguiente, porque si el jurado te autoriza como entidad, imaginemos Municipalidad Provincial de Cajamarca, quiere difundir un spot por un medio de comunicación radial, ¿ok? Presenta, el jurado le da la autorización, puedes difundir, pero imaginemos que la Municipalidad Provincial de Cajamarca solo indique 3 medios de comunicación en ciertos horarios, pero el fiscalizador, cuando le corre el traslado del jurado electoral especial, identifica que ya no son 3, sino habían otros 2 donde también están siendo difundidos, y que en estos 3 donde autorizó el jurado, imaginemos que dijeron de 9 a 11 de la mañana, al mediodía, a las 2, 3 de la tarde, detecta que también se sigue difundiendo. Eso no es bajo los términos que el jurado justamente ha autorizado. No, tampoco puede entenderse que si autorizó para 3 medios de comunicación, se entiende autorización para todos. Es por eso el campo importante que se llene de esto de acá. Porque el área de fiscalización, una vez que se autoriza la difusión, lo que va a hacer es presentar un informe de verificación de cumplimiento de los términos en los cuales ha sido autorizada la publicidad. Continuamos. Ahora, Luis, pero por ejemplo existe prensa escrita, existen redes sociales, existe por ejemplo a veces carteles o pasacalles que se instalan en la vía pública, no, cualquier otro medio que no sea radio o televisión. Entonces la entidad tendría que también informar al jurado, sí, pero ya no utilizará el anexo 1, que es la solicitud de autorización previa, sino lo que es el reporte posterior, así se denomina el formato de reporte posterior, y esto es el anexo 2. Y de manera muy similar a la autorización previa va a tener que llenar el titular del pliego, lo que vienen a ser los requisitos del formato, adicionalmente de adjuntar el ejemplar o la muestra fotográfica color del medio publicitario y el link de descarga del mismo. Y una novedad que trae este reglamento es lo siguiente. Puede ser que la difusión de la publicidad estatal sea por redes sociales. En el caso que sea por redes sociales, dice ahora la norma que cuando la entidad presente el formato, debe indicar justamente, acá justamente está en esta parte, el enlace o link que me autorredirija a la publicación, que en este caso estoy solicitando el reporte. Pero ¿bastará que solo me autorredirija? No, porque puede ser que me autorredirija a una publicación que ya ha sido borrada. Por eso que la norma ahora dice que el link, ¿sí?, de que en este caso informe a la entidad, tiene que ser un link activo. ¿Ok? Eso es un tema muy importante, porque hay que verificar lo que difundieron. ¿Ok? Continuamos.
En cuanto al tema del procedimiento sancionador, en este caso también es analizado por un jurado electoral especial y es analizado de acuerdo al jurado electoral especial donde la entidad tiene su domicilio principal. Continuamos. En cuanto al tema de lo que vendría a ser ya el procedimiento como tal, ¿qué podría ocurrir? Que pueden haber en este caso la remisión de los actos a Contraloría General de la República, al Ministerio Público, puede haber amonestaciones públicas, incluso multas, que van desde las 30 hasta las 100 unidades impositivas tributarias, de acuerdo al procedimiento. Ahora, ¿qué es importante también que se sepa? Que si bien es cierto, quien va en este caso a solicitarle o informarle, perdón, dicho, al jurado electoral especial es la entidad, si se apertura un procedimiento sancionador y este procedimiento sancionador termina con una sanción, ¿ok? El titular del pliego de la entidad es quien va a responder a título personal, no la entidad pública, sino el titular del pliego. Continuamos, por favor. Avance esta parte porque propaganda no estaba previsto, me olvidé de sacar esto. Continuamos. Es por el tema del tiempo. Esto de acá sí, porque tengo un compañero de fact-checking tiene que ingresar. En el caso de lo que es, les traigo como unos datos extras lo siguiente, ¿no? Continuamos, por favor. Esto no, avancemos, por favor. Avancemos, avancemos, avancemos. Una más, ya. Les traigo lo que es una alerta electoral, por favor. En cuanto al tema de la alerta electoral, es la siguiente, para poder ir concluyendo. Es la competencia de los jurados electorales especiales. Actualmente, hasta antes del 29 de agosto, habían 5 jurados electorales especiales justamente en funcionamiento. A partir del día 29 se han instalado 22 jurados electorales más. Ahora tenemos 27 jurados electorales especiales a nivel nacional. Pero en el mes de septiembre, el 30 de septiembre continuamos, para ser exactos, van a instalarse 31 jurados electorales especiales que ya van a abarcar casi la totalidad justamente de nuestro territorio. Finalmente, el 17 de noviembre se van a instalar los 2 últimos jurados electorales especiales, el de Cajamarca y el de Lima Centro 2. Y ustedes dirán, ¿por qué están esperando a Cajamarca hasta el final? O sea, porque Cajamarca no tiene la trascendencia para ser un jurado que se haya instalado desde el inicio. Recordemos lo siguiente, justamente usted lo ha dicho, en este momento Cajamarca como región afronta un proceso electoral, los cuales son las elecciones municipales complementarias 2025, para los distritos de Pión y Ninabamba. ¿Sí? Continuamos. Ahora, para ir concluyendo, el tema de cifras, fiscacifras, que yo le llamo de esta manera, ¿cómo vamos en el avance de fiscalización a nivel nacional? En cuanto al tema de informes, tenemos presentados a nivel nacional, en materia de encuestas electorales, 25 informes, son 99 de neutralidad, de publicidad estatal, 5.305 informes, de propaganda electoral 425, lo cual hace un total de 5.854 informes de fiscalización que al día de hoy se vienen presentando. En incidencias las tenemos en publicidad estatal 4.548, en propaganda electoral 452, en neutralidad 410 y en encuestas electorales 30, haciendo un total de 5.440 incidencias. Antes de pasar a la última filimina, que es el dato que les va a interesar, que es de Cajamarca, quiero recordarles también lo siguiente. Un informe de fiscalización puede contener desde una incidencia hasta N cantidad de incidencias. Es decir, un informe de fiscalización podría contener hasta 100 incidencias, porque una incidencia es una posible infracción en materia electoral. Y finalmente, para cerrar con ustedes en Cajamarca, ¿cómo vamos con las incidencias en la región Cajamarca? En publicidad estatal tenemos 221 incidencias reportadas, en neutralidad tenemos 5 incidencias justamente que han sido reportadas y en propaganda electoral 1, haciendo un total de 227 incidencias en toda la región Cajamarca en los procedimientos indicados. De mi parte, con esto concluyo, agradeciéndoles totalmente su atención y quedando ya no las preguntas. Bueno, a ver, a unas preguntas, a favor, su nombre y su medio. Buenos días, Víctor Aldencio Pajares de UNC Radio y El Poder de la Noticia. Cuando nosotros vamos, o cuando yo voy a entrevistar a un funcionario público, ellos no quieren declarar porque se escudan diciendo que están prohibidos, el Jurado Nacional los ha prohibido, más que todo cuando queremos una respuesta de un presunto acto de corrupción o una obra mal hecha, malversación de fondos, ese es el tema, pero ellos se escudan en lo que ellos manifiestan de que están prohibidos por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es cierto esto? Y gracias por la pregunta. En el caso de lo que vendría a ser, en este caso, las prohibiciones o infracciones, nosotros las hemos visto.
justamente detalladas y que están en el reglamento en el artículo 32. Yo entiendo que la pregunta de usted más que todo va por un derecho de libertad de opinión, justamente, y es un derecho personalísimo del ciudadano, en este caso del funcionario, pero justamente por eso el día de hoy el taller era tan importante para que vean ustedes, para que vean, primero ustedes sepan cuál es el reglamento actualmente aprobado. Es el 112-2025 JN, que ustedes lo googlean y pueden descargarlo porque es un documento de carácter público. ¿Ok? En el artículo 32 específicamente están todas las infracciones en las que podría incurrir una autoridad o funcionario público. Entonces, a mí me enseñaron, yo soy abogado, con papel en la mano, reglamento aprobado, ley aprobada, entonces, ¿dónde estaría la prohibición? ¿Sí? A ver, el tema en este caso, recordemos que lo que fiscaliza el jurado es vulneración a lo que vendría a ser imparcialidad política. El caso que plantea el señor, yo lo veo que tiene una connotación de tipo administrativa, posiblemente hasta penal, pero recordemos que como ente electoral lo que nosotros realizamos es verificar neutralidad electoral, imparcialidad política en el ejercicio de las funciones, y sobre eso es el tema de las infracciones. Aquí hay otra pregunta. Muchas gracias. Sobre las infracciones no me quedó muy claro de las actuales autoridades, valga decir, alcaldes, distritales, provinciales, que están full campaña ya. Por ejemplo, tienen carteles, pintas por todo lado. Si es que ya están incurriendo en infracciones o no. Por favor, si nos puede aclarar el panorama. Muy gentil. Sí, a ver, quisiera que en todo caso, para entenderle más o menos el tema de la pregunta, me hablas de autoridades que están en campaña. Así es. Entonces, en primer término, vuelvo a reiterar lo que les dije inicialmente. Nosotros no tenemos en este momento candidatos. El término precandidato no existe. Nosotros lo que tenemos en este momento son posibles infracciones en favorecimiento a alguna organización política. ¿Ok? Ahora, si el funcionario, la autoridad, incurre en alguna infracción que, por ejemplo, es realizar propaganda electoral o, en este caso, realizar actos de cualquier naturaleza que favorezca a una organización política, sí es materia fiscalizable y sí es sancionable por el jurado electoral especial correspondiente, ¿no? Doctor Luis Ramos, hemos comprendido a la perfección. Dentro de neutralidad, no sé si dentro de esos 5 esté el regidor de Cajamarca, Arturo Cabanillas, que es regidor y está en proselitismo político hacia una persona que aspira a la alcaldía de Cajamarca. ¿Se tiene alguna actividad al respecto? A ver, te comento. Lo que yo te puedo comentar es lo siguiente. Sobre casos de manera específica, no me puedo pronunciar en este caso porque nosotros partimos del principio que no podemos ser juez y parte, ¿sí? Segundo lugar, lo que yo sí te puedo asegurar es que en la región Cajamarca, y así como todo el Perú, pero específicamente hablemos de esta ciudad del encuentro de dos mundos, ¿no? Que es una ciudad muy bonita y que de verdad nos ha acogido muy bien. Tenemos fiscalizadores en cada una de las provincias y adicionalmente en la capital de Cajamarca tenemos un fiscalizador adicional más como fiscalizador distrital. Entonces, están haciendo labor permanente. Si no, si bien es cierto en este caso las cifras son las que yo te muestro, si no, no existieran estas cifras. Ahora, como tal, todos, de manera oportuna, todos los informes han sido presentados al Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que me olvidé mencionarles que hasta el 16 de noviembre, ¿no? Porque el 17 se instala Cajamarca, tiene competencia territorial sobre la región Cajamarca. Y justamente, si quisieras ver tal vez más detalle de los procedimientos, cómo se está resolviendo, te invitaría a que puedas revisar la plataforma electoral del JN, es una plataforma de acceso gratuita, justamente, puedes googlearla y puedes, en este caso, delimitar por procedimiento y por jurado electoral especial. Y no solo verías de lo que es Chiclayo, podrías ver a nivel nacional todos los jurados cómo van resolviendo los distintos informes de fiscalización. A ver, en este caso, utilicemos técnicamente el término, un regidor viene a ser una autoridad, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué le está prohibido de acuerdo al reglamento? Hacer, en este caso, acciones que en este caso favorezcan o perjudiquen a cualquier organización política en este momento. Más adelante podría ser candidato, que tampoco podría ser una autoridad política o pública, de acuerdo al reglamento, hacer propaganda electoral. El amigo que pidió primero, disculpe por el tema de orden. Es algo sobre lo que usted acaba de señalar, pero concretamente, sin mucho rodeo, le voy a pedir que me conteste. Las autoridades actuales, ¿no? Ya mis compañeros le han preguntado, pero no nos ha dado una respuesta concreta, y usted es el especialista acá. Entonces, las autoridades en funciones, aún mientras no sean candidatos oficialmente,
¿Pueden hacer campaña política, sí o no? La respuesta concreta es que ninguna autoridad política o pública puede hacer acciones o actos que favorezcan una organización política o propaganda electoral. No pueden, por regla general, está prohibido. Sí, permítame, por favor, la pregunta que decía así anteriormente. En Cajamarca se ve a todas luces. El que tiene plata parece que hace lo que se da la gana. En todo caso, ¿cómo garantizan que los fiscalizadores están haciendo su trabajo si hay reportes? Porque hay pintas, vemos por todo lado. De actuales candidatos, ejemplo, el actual alcalde provincial, ¿no? Por todo lado, pintas. Muchas gracias. Ya, a ver, en cuanto al tema lo siguiente, tendríamos que a los casos particulares habría que analizarlos. Justamente el día de ayer, con fiscalizadores de la región Cajamarca, se ha hecho un operativo acá en la ciudad de Cajamarca, donde también los compañeros de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones nos han acompañado y hemos detectado elementos de lo que son publicidad estatal y otros tipos de infracciones, ¿no? Entonces, esto también ya está siendo presentado de manera oportuna al Jurado Electoral Especial correspondiente, que es de la ciudad de Chiclayo, ¿no? La consulta es la siguiente. En Cajamarca hay segundas elecciones tanto en Pion como en Inabamba, complementarias. Okay. El tema está, y no sé si ha visto a nivel de jurado, autoridades, de que en esos dos distritos, y creo que a nivel nacional también otros, pues no quiere votar. Las elecciones ahí son poco menos que el 5%, 10% de asistentes. ¿No cree que es vano repetir esto? ¿Se ha visto este tipo de casos para ahorrarse el gasto, porque es todo un gasto en infraestructura, gasto en logística, de desarrollar elecciones complementarias? Si ya fallaste una vez, ¿volver a hacerlas? Mire, yo le comento en primer término, mi presencia acá obedece a IG, sin embargo no es que desconozco la idiosincrasia y la realidad justamente de Pion y Inabamba. Para ser más específico, quien le habla, el año 2024 ha sido fiscalizador distrital del Jurado Nacional de Elecciones en el distrito de Pion, conozco la realidad, pero también le voy a responder de la siguiente manera, es un derecho de participación ciudadana y como todo ciudadano tiene derecho a elegir a la autoridad. Y nosotros como organismo electoral estamos llamados a hacer el cumplimiento normativo y justamente darle a la ciudadanía el tema de la oportunidad de que elija una autoridad. ¿Qué hacemos adicionalmente a la fiscalización? Y que tal vez también mi compañera Grecia ha mencionado, es el tema relacionado con educación electoral. Justamente van también personal de otras áreas, justamente a promover lo que es la participación ciudadana y el voto. Pero es un derecho que no se le puede recortar. ¿Algún? ¿Qué ha pasado? Hasta ahorita no tienen alcalde porque su derecho se comprende a que tengan autoridad, su derecho al sufragio. Hasta ahorita no tienen alcalde, si se vuelve a repetir el hecho ya se junta por la elección del octubre del 26. En cuanto a ello, eso es una respuesta que pertenece al ámbito de la esfera jurisdiccional y es otro proceso electoral no convocado y por el cual estamos en materia de la presente taller. Bueno, tenemos que continuar, sabemos que están ustedes con la hora. Agradecemos al doctor Luis Ramos por la exposición de publicidad estatal, de autoridad y encuestas. Ahora pasamos a un tema que es muy importante también, lo vimos actualmente, que son las redes sociales, las páginas web, todo, y por eso tenemos acá al especialista del Comité Técnico de Fact-Checking, el señor César Geldres, que va a hablar de la desinformación electoral. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a hacerlo más rápido y conciso en mi presentación. De antemano saludarlos a todos ustedes, colegas. Yo también soy periodista. Y vamos a hablar sobre verificación electoral, que tiene que ver con el reconocimiento de fake news y desinformación electoral, sobre todo en este contexto en el que que ya estamos viviendo. Perdón. Siguiente lámina. Tenemos unas elecciones generales, la del 2026, sin precedentes. 43 organizaciones políticas registradas, bueno, ahora 39 tras las 3 alianzas. Esto se va a traducir más o menos en más de 10.000 candidatos, ¿no? a presidentes, vicepresidentes, ahora senadores, diputados. Este número de 43 organizaciones políticas es un número bastante significativo porque duplica a las que tuvimos registradas en el 2021 y casi triplica a las que tuvimos en el 2016. Y esto, dado ya los antecedentes, nos hace suponer que la cantidad de desinformación que va a ahondar en las redes sociales y en los medios de comunicación va a ser bastante amplia. Siguiente. Estos son los principales retos a enfrentar que tenemos en estas elecciones generales, teniendo el antecedente del 2021 y sumado también el contexto de la pandemia, donde también hubo demasiada desinformación. Lo primero, contenidos falsos con inteligencia artificial, ya es una realidad.
ataques a las instituciones electorales con discursos que buscan deslegitimar, uso de bots y campañas de desinformación, acciones sistemáticas y deliberadas de trolls y ataques violentos contra candidatos. De acuerdo al World Economic Forum, la desinformación ocupa el primer lugar en el ranking de riesgos globales en el mundo. Siguiente slide, por favor. Acá les traigo un poquito más de data, pero que es bastante importante. Esto es una encuesta de Datum de este año, del 2025, en el que nos señala que los jóvenes tienen como principal medio para poder informarse, para leer noticias, las redes sociales. Pero esta misma encuesta nos presenta un dato que es muy contradictorio. Si bien los jóvenes prefieren informarse por las redes sociales, es el medio en el que más desconfían. Y es ahí donde ustedes como periodistas, con los medios de comunicación que representan, con su misma marca personal, porque ustedes pueden tener sus cuentas personales también para expresar sus opiniones, van a poder coayudarnos a que la ciudadanía pueda estar informada a través de esa confianza que ustedes representan y que puede combatir justamente la desconfianza que ellos tienen en las redes sociales per se. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el impacto negativo de la desinformación? Creo que lo hemos vivido en las elecciones pasadas, ¿no? Crea controversia y desunión, crea más polarización, escepticismo y desconfianza, manipula el voto ciudadano, genera miedo, incita a la violencia y disminuye la participación ciudadana, justo lo que estaban hablando de las elecciones municipales complementarias de este año. Ahí tenemos un informe del MINSA que señala que las fake news, las noticias falsas, generan estrés, ansiedad y aumenta violencia en jóvenes y adolescentes. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son los principales casos de desinformación o los más comunes, sobre todo hablando de tema electoral? Porque la desinformación, ojo, abarca todo, no solamente el proceso electoral. Está inmerso en temas políticos, en temas de farándula, de fútbol, en todo está relacionada la desinformación. Fraude organizado por las autoridades, corrupción dentro de los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones, temas que tienen que ver con la normativa electoral y funciones tanto de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones, postulación de candidatos con antecedentes, declaraciones falsas de candidatos, los muertos votan, mentiras para invalidar el voto, mentiras que buscan generar miedo y encuestas falsas e ilegítimas. Continuamos, por favor. ¿Qué está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones ante esta dura realidad? Bueno, el comité de fact-checking que se activó justamente en las últimas elecciones en el 2021, tiene como finalidad detectar y verificar la información falsa, imprecisa o no corroborada difundida en redes sociales o en los medios de comunicación que tengan un impacto negativo en el proceso electoral o que afecte la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí pueden ver todas las áreas que integran este comité, es un representante de cada una de ellas, que son ellos quienes finalmente, una vez que nosotros hacemos el monitoreo de una posible desinformación o fake news, ellos hacen digamos, la última verificación para ver cuál va a ser el veredicto, porque una desinformación no necesariamente siempre va a ser falsa, puede ser verdadera, puede ser imprecisa o puede ser realmente falsa. Continuamos, por favor. ¿Qué cosas verificamos? Nosotros verificamos contenidos relacionados a los procesos electorales en curso o pasados, contenidos relacionados a la normatividad electoral, contenidos sobre procedimientos electorales, contenidos relacionados a las decisiones o resoluciones de los jurados electorales especiales o del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, contenido relacionado al desempeño de funcionarios dentro de la institución, piezas gráficas, videos, audios y formatos de inteligencia artificial manipulados, así la fuente no esté debidamente verificada. Continuamos, por favor. ¿Qué cosas no verificamos? Publicaciones de bots o trolls, cuentas sin seguidores, no verificadas, sin publicaciones recientes o que son solo un retweet, o también cuando estaba de moda Twitter, hoy X, las cuentas huevo que le llamaban, porque uno se creaba una cuenta y la foto de perfil que salía en automático era la imagen de un huevo, ¿no? Memes o publicaciones parodia, publicaciones de personas que no cumplan el criterio de alcance, opiniones, el yo creo, el yo pienso, a mi parecer. Esto incluye las columnas de opinión o editoriales, salvo que éstas contengan datos erróneos sobre normas, resoluciones o actividades del Jurado Nacional de Elecciones. Contenido sobre la vida personal o privada de los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Contenido relacionado a temas pendientes de resolución o decisión de los jurados electorales especiales o del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En procesos electorales en curso,
¿Qué cosas no se verifican? Publicaciones o declaraciones de candidatos que no estén relacionados a temas funcionarios o normativos del Jurado Nacional de Elecciones, publicaciones o declaraciones de abogados de partidos políticos que tengan procesos pendientes a resolución, cualquier tema relacionado a procesos en cursos o pendientes de resolución por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la campaña. Y tampoco se verificará si es que tras la conversación directa con el autor de la desinformación acepta su error, elimina el contenido o hace una rectificación. Continuamos, por favor. Estas son algunas de las verificaciones que hemos realizado, sobre todo en el último tiempo. ¿Se acuerdan cuando el cardenal Prevost asumió como papa, como sumo pontífice? Surgió una desinformación que mencionaba que él, bueno, se pudo saber que tenía la doble nacionalidad, pero la desinformación venía a que él tenía su DNI vigente y que estaba registrado, afiliado en el ROP, que es el registro de una organización registro de organizaciones políticas. Bueno, tenemos acceso al ROP nosotros directamente, se pudo hacer la verificación en automático, se pasó por el comité de fact-checking para que se pueda ver y bueno, se pudo determinar que era una información no corroborada, era una información falsa y se pudo eso determinar y ser publicado a través de todos los medios, tanto de nuestras redes como en los medios de comunicación. Ahí también tenemos la respuesta a un candidato desmintiendo sus narrativas de corrupción, ¿no? Continuemos, por favor. Tenemos campañas transversales que justamente buscan llegar a la ciudadanía, en este caso ustedes como periodistas. También estas campañas que estamos haciendo están dirigidas también a estudiantes universitarios y también a los adultos mayores, que son, digamos, el público objetivo más vulnerable a poder caer en desinformación. Tenemos nuestra campaña Elecciones sin Fake, que justamente busca dar alfabetización digital para estas personas que no son nativas digitales o que les cuesta aún el tema del manejo de los aparatos digitales. Tenemos Factos Electorales, que a través de, digamos, de información verificada, de datos o de factos, valga la redundancia, aclaramos temas de coyuntura electoral. Continuamos, por favor, y esta es la más importante, nuestra campaña, en la cual también engloba este taller que estamos dando, que tiene que ver aliados contra la desinformación, en el cual, valga la redundancia, buscamos tener una red de aliados que pueda ayudarnos a combatir la desinformación en sus localidades, en sus universidades, en su familia, en su sociedad, en el lugar donde nos desempeñemos, poder combatir la desinformación. Continuamos, por favor. Estas son algunas de las capacitaciones a periodistas que hemos hecho. Recordemos que este taller es descentralizado, se está haciendo a nivel nacional. Hemos estado ya en Tacna, Trujillo, Arequipa, Cusco, Chiclayo y ahora en Cajamarca y vamos a continuar también con más regiones. Continuamos, por favor. Esto quizás es lo más importante de la presentación para ustedes, son herramientas que los pueden ayudar a ustedes en su trabajo a diario. Quizás ya algunas ya las manejan. Son herramientas que les pueden ayudar a corroborar información no corroborada o fake news. Tenemos Inbit, que es una extensión de Google Chrome. Para los que usan Google Chrome es muy fácil de instalar. En Inbit ustedes pueden pasar cualquier video que les llegue a través de WhatsApp o de redes sociales. Ustedes lo pueden subir o hacer el chequeo a través de esta extensión de Google Chrome y esta extensión va a determinar de dónde es el video, cuándo fue publicado, quién lo publicó primero, cuál es la fuente oficial. Porque recordemos que muchas veces la desinformación no es información falsa, sino es información del pasado que alguien la toma para quererla hacer pasar como si fuera del presente. Google Lens es algo muy parecido a Inbit, pero este es una plataforma de Google, uno puede googlear Google Imágenes y ahí uno puede arrastrar las imágenes que, por ejemplo, tiene en su escritorio o poner un link de una imagen y ahí también determina igual en qué otros medios se ha publicado esa imagen, quién fue el primero en publicarla, etc. Y por último, tenemos también el Google Fact Checker Explorer, que es el fact-checking de Google y es bastante interesante porque tiene tópicos especiales, como por ejemplo, ustedes pueden ahí escribir Cajamarca y les puede votar si ha hecho alguna verificación sobre alguna información que ha sucedido en Cajamarca, por ejemplo. Es bastante interesante esa plataforma. Continuamos, por favor. Y estas dos últimas, que son las bibliotecas de anuncios, tanto de Meta, que es el conglomerado que ahora engloba Facebook, WhatsApp e Instagram, y también la biblioteca de publicidad de Google. ¿Cuál es lo importante acá? Que ustedes pueden ver que a través de tópicos que pueden buscar también como Cajamarca o algún tópico en específico que ustedes quieran saber sobre, no sé, algún proceso electoral, por ejemplo, pueden ver si la pauta está activa, inactiva, pueden ahí ver incluso publicidades que tuvieron pauta pagada para ver su estado, ¿no? Igual acá en el de Google,
Pero ahí quiero hacer una aclaración. Que aparezca alguna información ahí, ¿significa que es desinformación? No. Significa que tuvo pauta publicitaria. ¿Y por qué es importante remarcarlo? Porque muchas veces los fake news, para que sean más virales y para que lleguen a más personas, las personas le ponen pauta publicitaria. Entonces, ahí nos puede ayudar también a determinar desinformaciones. Continuamos, por favor. Estamos actualizando ya nuestra guía contra la desinformación, a la cual ustedes van a poder acceder a través de la página web. Esta guía es bastante importante porque, digamos, la última que teníamos era del proceso electoral anterior y ahora ya está a puertas de publicarse para este proceso electoral. Continuamos, por favor. Tenemos nuestra página de fact-checking a la cual pueden ingresar en factchecking.jne.gov.pe. Tenemos ahí el repositorio de todas las informaciones que hemos corroborado y lo más importante, ahí también pueden acceder a las campañas que tenemos y también sirve para que la ciudadanía misma pueda hacer denuncias. Por ejemplo, yo tengo una información que me llegó, no sé si es cierta o falsa, nos pueden escribir, nos pueden enviar a través de un correo, ahí mismo hay un formulario para poder enviar posibles desinformaciones que nosotros podemos hacer la verificación. Continuamos, por favor. Eso es todo, ahí está nuestro correo de contacto si ustedes quieren tener un contacto más directo con nosotros y quedo atento de ustedes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o consulta? Sí. Gracias. Hay candidatos mentirosos que hacen campaña utilizando supuestamente medios de comunicación o lo lanzan como noticia. Mienten en sus hojas de vida, en sus propuestas, y eso es desinformación. ¿Intervienen ustedes ahí? ¿Hacen algo al respecto? Ahí, gracias por tu pregunta. Es importante mencionar que el comité de fact-checking no es un comité sancionador. Lo que busca es básicamente alertar a la ciudadanía y por eso es que ustedes son, creo, nuestro vínculo más directo con ellos. Pero sí es importante lo que mencionas y también quiero mencionarte que el Jurado Nacional de Elecciones tiene activos digitales que buscan justamente darle mayor información a la ciudadanía, como por ejemplo tenemos el Infogov, que es la información más completa que tenemos sobre los procesos electorales que se han realizado en el país. Tenemos también el voto informado, donde pueden ver hojas de vida, pueden ver planes de gobierno, y así un candidato miente en un medio, ahí está la información corroborada que ellos han subido al sistema. Y por último tenemos fact-checking, donde pueden ver las verificaciones o corroboraciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Son qué, perdón? Claro. Entonces, es una sanción, de lo contrario, esto va a ser incomparable, sobre todo con la cantidad de partidos que van a postular para la próxima elección. Claro, gracias por tu comentario. Es cierto el tema de que tiene que ver con que ahora para uno obtener la verificación, ¿no? La cuenta verificada, ahora uno hay que pagar, ¿no? Ahora se tiene que, antes era por una cantidad de seguidores o por un determinado tiempo que tenía la cuenta que obtenía la verificación. Pero justamente esta opción de tener cuentas verificadas nos ayuda a nosotros también poder alertar a la ciudadanía a, por ejemplo, si yo quiero recibir información corroborada y verificada y de fuente oficial del Jurado Nacional de Elecciones, pues tengo que buscar Jurado Nacional de Elecciones en todas las redes y seguir a la cuenta que tiene el check verificado. Caso contrario, puede haber una persona X o ajena suplantando la identidad del Jurado Nacional de Elecciones con una plataforma, tanto en Facebook o en cualquier otra red social. Ahí es importante para nosotros poder aclarar, ¿no? Si es que ocurriese el caso que aparece otra cuenta con Jurado Nacional de Elecciones, nosotros podríamos aclarar ahí que no es oficial y que obviamente evidenciaríamos ante las autoridades que estamos hablando de un tema de suplantación. Ahora, si bien es cierto, nosotros no tenemos la facultad de sancionar a alguien a través de redes sociales, sí somos un medio más para que, por ejemplo, el equipo de fiscalización pueda ver si es que un candidato a través de su cuenta verificada incumple un tema de neutralidad o de propaganda o de publicidad. Y ahí, más allá de recibir un castigo por parte de nosotros, que somos el comité de fact-checking, ahí lo que sí es, digamos, una prueba más para que el fiscalizador pueda presentar su reporte al jurado electoral especial competente. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, entonces agradecemos su presencia, agradecemos también al señor César Geldres por su exposición.
Sabemos que están en horario laboral y que tienen otras comisiones, pero antes del compartir, por favor, queremos tomarnos una foto en general. Por favor, se ponen de pie y nos juntamos, por favor.